Muy buenos días. Nos centraremos en el texto de Santiago capítulo 3 esta mañana. De hecho, muy temprano cambié el texto y el tema de la predicación, por lo tanto pido disculpas por el marketing falso que promovimos en Twitter esta mañana. Le agradezco a Dan Dumas por sus frases gentiles hacia mí. Yo me siento igual hacia él si estuviese luchando contra un león en una fosa congelada de nieve. Él sería el primero que llamaría por muchas razones, las cuales no las publicamos por confidencialidad. Es un halago estar aquí después de que él me introduzca como lo hizo. Espero vivificar esas expectativas mientras viva, mientras hable, y espero que nunca se diga que Stinson vivió cómodo en su sofá con la compañía de su perro, relajado toda su vida. Santiago capítulo 3, versículo 1 dice: lo siguiente. Santiago capítulo 3, versículo 1. Hermanos míos, que no se hagan maestros muchos de ustedes, sabiendo que recibiremos un juicio más severo, porque todos fallamos de muchas maneras. Si alguien no falla en lo que dice, es un hombre perfecto, capaz de también refrenar todo el cuerpo. Ahora bien, si ponemos el freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, dirigimos también todo su cuerpo. Miren también las naves, aunque son tan grandes e impulsadas por fuertes vientos, son sin embargo dirigidas mediante un timón muy pequeño por donde la voluntad del piloto quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, y sin embargo se jacta de grandes cosas, pues qué gran bosque se incendia con tan pequeño fuego. También la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo, es encendida por el infierno e inflama el curso de nuestra vida. Porque toda clase de fieras y naves, de reptiles y de animales marinos se pueden domar y han sido dominados por el cuerpo del ser humano. Pero ningún hombre puede dominar la lengua. Es un mal turbulento y lleno de veneno mortal. Con ella bendecimos nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que han sido hechos a la imagen de Dios. De la misma boca preceden bendición y maldición, hermanos míos. Esto no debe ser así. ¿Acaso una fuente echa agua dulce y amarga por la misma apertura? ¿Acaso, hermanos míos, puede una higuera producir aceitunas o una vid higos? Tampoco la fuente de agua salada puede producir agua dulce. La capilla pasada todos sabemos que el Dr. Moller predicó acerca de la importancia de la enseñanza. Yo vengo a hablar hoy y recomendar que no todos ustedes querrían hacerse maestros. Cuando le comenté a Dr. Moller esto, él me dijo: si sabes que la gente a la que te diriges aspira a ser un maestro, ¿por qué les hablas de esto? Y yo le dije: claro que sí, y no quiero tratar de hacerles arrepentirse de eso, pero sí hablarles de la trascendencia y la responsabilidad que tiene serlo. Es a causa de la lengua y el oficio de la enseñanza por la cual Santiago está advirtiendo los peligros del mal uso de esa lengua. Todos aspiramos a ser maestros y predicadores de alguna u otra forma. Y eso es algo que tiene que ver mucho con las palabras y palabras. También estoy un poco tocado en este tema, ya que en mi iglesia estamos hablando y estudiando sobre los proverbios y la forma en que hablamos. Y realmente estoy asombrado con la cantidad de cosas que dice la Biblia sobre la lengua. Ella gobierna cómo hablamos. Al mismo tiempo, estoy muy consciente de cómo uso la mía, de cómo peca. Esta semana, de hecho, tuve que pedir disculpas 2 veces a mi hijo. ¿Por qué? Por palabras. Recuerdo ya hace unos años, él y yo estábamos teniendo una discusión sobre el uso de la lengua. Y yo perdí el control de mi lengua tratando de darle una lección de cómo él debía utilizarla de él. Fue ridículo. Yo le dije a los ojos: qué ridículo mi ejemplo, ¿no te parece, hijo? Y él me dijo: sí, señor, es muy ridículo. Así que Santiago comienza con una advertencia en este capítulo: no se hagan maestros de muchos de ustedes. No creo que me esté dirigiendo a ustedes hoy precisamente así, pero sí es un recordatorio a la iglesia de que no todos deben ser o deben anhelar ser maestros. Es algo muy complicado, es muchas veces la fuente del pecado del orgullo. Y Santiago nos advierte de que al ser maestros vamos a ser juzgados con un juicio más severo. El juicio será más estricto para quienes estaremos enseñando. Pero no es tanto de que seamos maestros, pero de que estemos enseñando.
Así que el juicio será más estricto. Pero Santiago dice, todos tropezamos en muchas maneras, pero si un hombre no tropieza en lo que dice, entonces ese es un hombre perfecto. Yo pienso que Santiago está mirando Génesis 3 sabiendo que todos hemos caído y todos vamos a tropezar con lo que decimos, particularmente los maestros, pero todos van a tropezar en lo que dicen, pecarán con lo que dicen, pecarán con sus lenguas, y deja claro que la lengua es tan difícil de controlar, tanto que lo repite aquí en forma de refrán. Es tan difícil de controlarla que si usted fuera capaz de controlarla, entonces sería un hombre perfecto. Pero nadie lo puede hacer. Pero si efectivamente usted fuera capaz de hacerlo, sería entonces capaz de controlar todo su cuerpo. Así que él da toda clase de ejemplos. Muchas veces los autores de la escritura utilizan metáforas para dejar claro un punto. Pero Santiago no tiene que hacer esto aquí, porque lo que explica es muy obvio. Él dice, mire un caballo. Para controlar la dirección de un caballo se necesita algo tan pequeño. Y mucha gente me pregunta, ¿por qué tanta atención a algo tan pequeño? Santiago lo dice, porque las cosas pequeñas conducen cosas grandes. Tal como un metal en la boca de un caballo, el cual le permite controlar todo lo que el caballo hace, ese artefacto es tan pequeño, tan diminuto, y de igual manera sucede en una nave o un barco. Una nave es grande, un barco es increíblemente grande, fuerte e inmensa. Pero relativamente están siendo conducidas por algo increíblemente pequeño como un timón. Y a donde sea que el capitán mueva el timón, esa nave gigantesca se moverá. Santiago dice que esos ejemplos son buenos, y de igual manera dice que la lengua también es buena. La lengua es un miembro pequeño llena de cualidades buenas. Yo no creo que Santiago se hable tanto del orgullo en este versículo, tanto como él está hablando de que la lengua puede hacer cosas grandes, de que puede guiar cosas grandes. Luego él reconoce que también es capaz de hacer cosas horribles, cosas horroríficas, increíbles. Increíble que un incendio forestal sea causado por una insignificante chispa de fuego, ¿no les parece? Solo porque la lengua sea un miembro tan pequeño, no le quita el hecho de que cause cosas tan horribles. Desastre y daño. Aquí el fuego sí es utilizado como una metáfora. Y hay muchas cosas que podemos decir acerca del fuego. El fuego es increíblemente destructivo. Santiago está diciendo que la lengua puede perfectamente ser usada por el infierno. Puede perfectamente crear un ambiente infernal. Es como una chispa fresca que hace como... ¿Alguna vez ha visto una chispa fresca? Así es como la llama del fuego se prende, como una chispita, como madera seca. El fuego prende muy rápido. La gente me ha preguntado a medida de los años una pregunta muy evaluativa. Si hubiera un incendio en su casa, ¿cuál sería la primera cosa que tomaría en sus manos antes de salir? Y yo les digo, pues nada. Saldría con mis hijos y mi esposa y mi persona y ya. ¿Pero tomaría algo con usted? No. Porque usted creería que habría tiempo para hacerlo, pero no lo hay. ¿Usted qué cree? ¿Acaso ve un fueguito en la esquina encendiéndose y sale a correr a recoger cosas mientras se prende sus pertenencias? Claro que no, porque es demasiado rápido. Es por eso que la gente muere quemada en sus propias casas, sin que se den cuenta, porque sucede demasiado rápido. La lengua sí tiene la capacidad de causar tan grande destrucción en muy poco tiempo. ¿Alguna vez ha estado en medio de una discusión, quizás con su cónyuge? En un minuto están hablando de quién dejó tiradas las medias o los calcetines y al otro minuto están hablando de sus respectivas madres. Y no saben cómo llegaron ahí, cómo sucedió, qué estamos hablando de esto. Simplemente como que se escala la conversación. Recuerdo hace un tiempo cuando mi hijo Gunnar tenía 13 años. Él le había mentido a su madre sobre una tarea de la escuela. Y Dana, mi esposa, le decía a Gunnar, no me mientas. Pero él seguía avanzando en su mentira. De un momento a otro,
la historia que él se estaba inventando empezó a romper hasta las leyes de la física. No sé cómo llegó hasta ahí, pero su invento, sus historias, hacían que le cuestionábamos si Dios había causado milagros para cubrir las mentiras que él cubría con otras mentiras. Hasta que finalmente le confesó a su madre que había mentido. Dana me llamó a contarme las cosas. Así que cuando llegué a casa, fue uno de esos momentos en que no tenía que utilizar un método disciplinario para que Gunnar entendiera, porque estaba simplemente cuando abrí la puerta arrepentido. Y cuando me vio me dijo, no sé ni siquiera cómo todo eso sucedió, papá, no sé cómo pasó. ¿No ha estado usted en esa situación? Bueno, yo sentía en ese momento decirle, no puedo creer lo que acabas de hacer, hijo. Pero ¿realmente sería decir eso justo? Cada vez que le he dicho a mis hijos, no puedo creer que hayas hecho esto, mis hijos tienen el derecho de decirme a mí y preguntarme, ¿realmente te sorprende, papá? Eres un profesor en el Seminario del Sur y no tienes categorías para clasificar lo que acaba de decir o hacer al mentir. Así que después de esto nos sentamos a conversar y a hablar sinceramente con él. ¿Por qué cuántas veces no ha dicho usted, no puedo creer las cosas que has hecho, hijo o hijos? ¿Qué tal? No puedo creer lo que acabo de pensar. No puedo creer que ese pensamiento se me haya cruzado la mente o en la mente. La Biblia dice tanto acerca de las palabras que usted dice. Proverbios está saturado con consejos y consejos sobre esto. Proverbios capítulo 6 habla acerca de cómo sus palabras pueden atraparle. Usted puede quedar atrapado en sus palabras. Dice, hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Haz esto ahora, hijo mío, y líbrate, ya que has caído en la mano de tu prójimo. Ve, humíllate y asegúrate de tu amigo. No des sueño a tus ojos, ni a tus párpados de adormecimiento. Escápate como gacela de la mano del cazador y como ave de la mano que arma lazos. Sus palabras pueden enlazarle. Hace algunos años, cuando Gunnar, mi hijo, tenía 10 años, suena como si estuviese sobreenfocándome en mi pobre hijo Gunnar. Pero no lo estoy haciendo, así que no se preocupe. Cuando tenía 10 años, tuvimos un momento familiar y leímos este pasaje de Proverbios. Si tus palabras te enlazan. Y Gunnar dijo, yo leí ese versículo en mi tiempo de silencio esta mañana, papá. Y su hermanito menor le dijo, no, tú estabas leyendo otro libro esta mañana. Yo te vi. Pero luego Gunnar dijo, no, papá, eso no es verdad. De verdad, yo no hice eso, yo sí estaba leyendo. Él tenía 10 años y lógicamente no sabía mentir. Y podía leer sus ojos como un libro, aunque él me asegurara de que no lo había leído, o que sí lo estaba leyendo. Así que le hice un mini juicio, hablamos un poco sobre el pasaje, y antes de comenzar a orar, Gunnar y yo cruzamos las miradas, y Gunnar hizo una expresión de complicidad diciendo, papá, esto entre tú y yo, ¿ok? Ahí supe que estaba mintiendo. Estaba mintiendo seguro. Pero lo dejé así porque a veces simplemente uno no sabe. Él entonces se fue a su cama a dormir para luego 30 minutos después venir a mí y decirme que necesitaba hablar conmigo. Y me dijo, estaba mintiendo, papá, te mentí. Y yo le pregunté, ¿qué pasó en esos 30 minutos que ahora te hace arrepentirte? Y me dijo, una parte de mí me decía, vete a cama y duérmete. Pero la otra parte de mí me decía, no le des sueño a tus ojos. Esto deja claro que la palabra de Dios es muy poderosa. Ella sola llega al corazón, no necesita de presentación de títeres, películas, solamente la necesitas leer a los niños. Y llegará directamente al corazón. Así que él rectificó su camino con su padre y arregló las cosas. Y después le pregunté, ¿cómo te sientes? Y me dijo, siento un descanso increíble, papá. Y yo le dije, claro que sí, como una gacela que se escapa del cazador, como el ave que sale de la mano del que arma lazos. Las palabras pueden enlazar, las palabras pueden herir. Para ser francos, echemos un vistazo a Proverbios 26. Yo ni sabía que esas palabras estaban en la Biblia hasta que comencé a cortejar a la que ahora es mi esposa. Proverbios 26, 18 dice lo siguiente.
Como el enloquecido que lanza teas encendidas, flechas y muerte, así es el hombre que engaña a su prójimo y dice, ¿acaso no estaba yo bromeando? Le hacía esto a Dana todo el tiempo, pensaba que solamente bromeaba con ella cuando le hacía un chiste, hasta que un día hablando por teléfono me dijo que quería leer un proverbio. Y yo le dije, qué bueno, sí, claro. Y ella lo leyó este. Y yo le dije, vamos querida, esto no está en la Biblia, ni siquiera sabes cómo echar el chiste. No tienes que ser tan específica y tan directa. Pero me dijo, no, en verdad sí que estoy leyendo de la Biblia. Está en la Biblia. Las palabras pueden herir. Santiago, en su libro, también habla sobre las discusiones. ¿Cuáles son las discusiones entre ustedes? A veces tenemos discusiones porque queremos cosas que no tenemos y para adquirirlas peleamos discutiendo. Ese es un pasaje bueno para los padres. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué sus hijos discuten con usted? Porque luchan por algo que no pueden tener. Quieren ese juguete que no tienen. Y cuando crecen las discusiones se vuelven más sofisticadas, cuando crecen en edad. Aquellos de ustedes que discuten con sus hijos lo están haciendo porque quieren algo que no tienen. Y se complica porque quieren respeto, pero no se los dan. Quieren amor y aprecio y no se los dan. Pregúntese en medio de las discusiones, ¿qué es lo que quiero que no estoy teniendo? Porque seguro que se trata de algo que usted no tiene que quiere. Santiago luego dice que no hablemos mal de cada uno. Luego habla de enorgullecerse por el futuro. No hable mal de nadie, no se jacte, dice Santiago. No conspire contra los demás. En otras palabras, no se aparte de los 10 mandamientos al tratar a su prójimo. Luego en el versículo 7 dice que toda clase de bestia, reptil y animal marino ha sido domado por el hombre. Y en cierta forma creo que él sigue aludiendo a Génesis. En este caso sobre el dominio. Cuando habla del dominio hablo sobre dominar o gobernar sobre las bestias. Dios le manda al hombre desde el principio a dominar la tierra y a administrarla. Y una forma en la que ejercitamos el dominio es precisamente con el reino animal. Es por eso que vamos a lugares como SeaWorld, zoológico, y disfrutamos de ver espectáculos de animales dirigidos por hombres frágiles que solo utilizan pitos y gestos para dirigir una ballena grande, gigante de muchas toneladas. Pagamos para ir a un circo y ver cómo un león es domado con solamente un látigo. Y vemos un león come hombres hacer piruetas solamente con ese látigo pequeño. Por eso es que me encanta cazar con perros de caza, porque nos recuerda el instinto humano de someter la tierra. Y Santiago afirma que ese dominio que tenemos nosotros sobre los animales es a causa de las habilidades e ingenio de los seres humanos. Pero, ¿qué sigue diciendo el versículo de Santiago? Que ningún hombre puede dominar la lengua. Esto no se podrá hacer solamente con la habilidad, ingenio o un poco de dominio propio. Santiago parece tratar de alarmarnos lo malo que puede ser, lo devastador que puede ser tratar de ser maestros y no dejar saber lo feo que puede ser si no la usamos bien, ese instrumento para enseñar que es la lengua. El siguiente versículo, Santiago dice lo siguiente: con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que han sido hechos a la imagen de Dios. De la misma boca preceden bendición y maldición. Vuelve a ir a Génesis, porque ahora alude a la persona de Dios. Génesis 1, 26 y 28 es la base de la creación. En términos de la humanidad, hombre y mujer los creó. Iguales a la semejanza de Dios. Estamos hechos a la imagen de Dios y aún después de la caída seguimos siendo esa imagen de Dios, ya que la vida sigue allí. El asesinato se prohíbe por el hecho de que estamos hechos a la imagen de Dios. Está metido en este versículo de Santiago una alusión a la imagen de Dios. Génesis 9:6, Proverbios 10:29 dice: no presiones al pobre al menos, que no sea que insultes a su creador. De nuevo, la imagen de Dios está en todos lados. Si se le hace algo a los pobres, se toca la imagen de Dios.
Solamente cuando decimos que no se opresiona al pobre, porque esa imagen de Dios, estamos asumiendo una imagen, estamos asumiendo que Dios está en todas las personas. Luego en el capítulo 17 dice que aquellos que se burlan del pobre, las palabras vuelven y resuenan, aquellos quienes insultan, burlan al pobre, lo hacen a su creador. Santiago está lidiando con demasiada hipocresía. Esa de nuestras palabras, de nuestras lenguas. Con ella bendecimos a Dios y con ella maldecimos al prójimo, quienes están hechos a la imagen de Dios. De la abundancia de la boca, de la abundancia del corazón habla la boca. De muchos de ustedes que anhelan ser maestros experimentan esa realidad, esta experiencia de conocer la hipocresía en lo que se dice y no se hace. Muchas veces sus audiencias no escucharán lo que dicen porque están escuchando muy bien lo que viven. Sus audiencias no escucharán lo que dicen porque están escuchando muy bien lo que viven. Ellas no escucharán lo que dice porque escuchan lo que usted hace o dice. Sus lenguas y ejemplo hablarán más rápido de que cualquier cosa. Así que Santiago se pregunta, ¿cómo es posible de que la misma fuente salga bendición y maldición? El agua dulce o el agua salada, por ejemplo, y vuelve a su temática de Génesis porque está hablando ahora de la especie. El árbol de manzanas no produce uvas y viceversa. ¿Por qué? Porque no es su naturaleza de hacer tal cosa. Es lo que es. Y el árbol de manzanas revela revela que produce manzanas. Tampoco consigue agua dulce usted y salada del mismo manantial. Sale cada uno de su propia clase o su propia especie. Los peces se producen según su especie. Lo que está en el corazón de la revelación es que en nuestro corazón está completamente todo lo que somos. De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué palabras salen de su boca cuando se lastima con el dedo, en el dedo con su martillo? El dolor no le hizo sacar las palabras de la nada. Lo que salió por su boca es lo que ya estaba allí. Y Santiago dice que esta hipocresía viola las leyes de la misma naturaleza. La naturaleza no opera bajo ese mecanismo. Y así, él está incrementando el tono para mostrar lo malo que se puede ser. La lengua es poderosa, incontrolable. Me recuerda mucho a Pablo en Romanos 3, donde habla sobre el pecado y su efecto, lo horrible que es, las cosas horribles que hace. Y luego lo peor de todo es que usted no tiene la capacidad de salir de él. Entonces allí hay como una conexión. Seguimos entonces y una historia muy peculiar. Hace unos años, cuando mis hijos Gunnar, Georgie y Fisher, Georgie y Gunnar tenían 6 y Fisher tenía 5 años, estábamos pasando las festividades de Navidad en Florida, donde nuestra familia. Todos nos quedábamos hasta tarde jugando juegos con los primos, familiares. Y cuando nos íbamos a dormir mirábamos y revisábamos a los niños que estaban haciendo y nos dábamos cuenta que no dormían. En una de sus oportunidades, Georgie, Fisher y Gunnar estaban trasnochando jugando con los juguetes que no eran suyos, sus primos. Es más, conspiraban mis hijos juntos en ir al cuarto de sus primos a robarle los juguetes para jugar con ellos en sus cuartos. Así que entonces yo abrí la puerta de la habitación donde estaban y les agarré en esa acción y Georgia me preguntó, papá, ¿estamos en problemas? Y yo le dije, claro que sí. Has roto casi la mitad de los 10 mandamientos. Sé que la idolatría está envuelta, desear las cosas del prójimo, robar, deshonrar a tus padres. Y estoy seguro que alguno de ustedes está a punto de mentirme. Ahí ya está la mitad. Así que arreglamos las cosas. 2 semanas después llegamos a Louisville. Dana llevó a los chicos al zoológico y le robaron su cartera allí. Esto no nos afectó mucho la vida a nosotros dos, pero le afectó mucho a los niños. Estaban demasiado tristes.
Después llegué a casa para hablar con ellos, para que se tranquilizaran, y al final de la conversación les dije que oráramos por la persona que había robado la cartera de Dana. Y en esa oración yo utilicé la palabra ladrón. Y al final de la conversación y de la oración, Georgia me preguntó qué significaba un ladrón. Y yo le dije que era un individuo quien toma las cosas que no son suyas. Su mente entonces recordó lo que había pasado hace 2 semanas y me dijo, papá, yo soy una ladrona. Para todos los papás de hijas tiernas me entenderán que los padres siempre queremos decirle a los hijos, no hijo, tú no eres eso, claro que no. Pero no pude en ese momento, le dije, lo sé hija, yo también. Soy mentiroso, asesino, un odioso. Fue una de esas conversaciones profundas, como la que Pablo tiene en Romanos 7, donde dice que él hace lo que él no quiere hacer y hace lo que no quiere y lo que quiere no hace. Hombre malvado, ¿quién me librará de ese cuerpo de muerte? Dice él. Es por eso que Gálatas 6 dice, hermanos, aún si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Nuestras palabras y nuestra impotencia de controlar la lengua debe producir que seamos humildes. Esa conversación que tuve con mis hijos, habían seres como de 30 y de 5 años, pero teníamos los mismos problemas. La inhabilidad de despojarnos de nuestros pecados estaba allí. Nuestra inhabilidad de controlar nuestras lenguas también. Pablo le dice a los efesios, se han quitado de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos, así como toda malicia. Sean más bien amables los unos con los otros, misericordiosos, perdonándose los unos a los otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. En esta capilla hemos tenido una conversación mutua de edificación. Todos estamos llamados a utilizar nuestras palabras, palabras y más palabras. Recordemos esta mañana la responsabilidad que tenemos y el juicio estricto que tendremos más adelante por enseñar. Y sea Dios agradado aún en esta mañana cuando hablamos sobre esto. Esas conversaciones que tuve con mis hijos llegaron al punto en que no teníamos nada más que ver el Evangelio de Cristo Jesús. De igual manera, esta confrontación mutua que tenemos hoy debe guiarnos a las puertas del Evangelio, porque ningún hombre por sí solo podrá dominar su lengua. Así que sea Dios agradado en nuestros corazones hoy, que se inclinen al Evangelio, a nuestra necesidad de perdón de nuestros pecados y el poder del Espíritu Santo para doblegar nuestros miembros como sacrificios vivos y en últimas controlar nuestras lenguas. Salgamos de aquí con una postura humilde los unos con los otros y con una sed desesperante por el Evangelio, confiando en Cristo Jesús y su perdón de nuestros pecados, y en el uso de nuestras lenguas, y cuando edifiquemos a las personas digamos cosas maravillosas por causa de Cristo, siempre. Oremos. Señor, estamos agradecidos por tu palabra. Agradecidos por las personas atentas en esta sala. Y te pido que todos hayamos escuchado tu palabra en esta mañana y sepamos que dependemos absolutamente de ti y del Señor Jesús, el que nos sostiene en todas las cosas y particularmente esta mañana con el uso de nuestras lenguas. Todo esto lo oramos en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.